Muy buenas tardes a todas y todos por acompañarnos hoy en este webinar. Le damos la más cordial bienvenida en nombre del Centro de Investigación de la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria. Hoy nuestro expositor es el ingeniero Juan José Bolaños, quien es ingeniero agrónomo graduado de la Universidad ED. Tiene una maestría ejecutiva en Administración de Empresas en el INCAE Business School, lo cual se convierte en una combinación de formación que le ha permitido entender a profundidad tanto los procesos productivos como los factores estratégicos que impulsan la rentabilidad del sector. Actualmente, don Juan José es fundador de la empresa Ceiba Agribusiness, que es una firma de consultoría y soluciones post cosecha dedicada a fortalecer la competitividad de la industria en América Latina. A lo largo de su carrera, don Juan José ha desarrollado estrategias para empresas con presencia en más de 15 mercados internacionales, liderando iniciativas de diversificación productiva, optimización de procesos y cumplimiento de certificaciones internacionales. Definitivamente su visión estratégica ha permitido que tanto productores como exportadores puedan enfrentar los desafíos del mercado global y aprovechar tecnologías emergentes para mejorar su eficiencia y sostenibilidad. Es por ello que hoy don Juan José va a compartir las tendencias claves y estrategias tecnológicas que están redefiniendo la post cosecha, desde la optimización de procesos hasta la digitalización y cumplimiento de normativo. Y su visión global y conocimiento práctico brindarán a todos ustedes participantes herramientas accionables para enfrentar desafíos actuales y maximizar la rentabilidad en un mercado cada vez más competitivo. Es por ello que, sin más preámbulo, pues le damos la cordial bienvenida a don Juan José y todo suyo al auditorio. Cualquier consulta, pregunta, las pueden anotar tal vez ahí en el chat y él vamos a estar leyendo en el momento y posteriormente, si es en caso de ampliar, ya podremos darles el tema del micrófono. Por último, el webinar está siendo grabado, entonces les agradecemos tal vez apagar sus cámaras y el mismo se estará publicando en los próximos días en nuestras redes sociales. Adelante, Juan José. Muchísimas gracias, Martín. Quisiera iniciar primero agradeciendo al Centro de Innovación de la Cámara Nacional de Agricultura por este espacio. Realmente es muy valioso para mí poder estar acá compartiendo un poco de mi experiencia y mi práctica profesional del tema post cosecha. Hoy vamos a ir un poco a través de esto durante la tarde. Espero que sea algo ameno, interesante para ustedes y que podamos tener una conversación al final de lo que se va a exponer este día. Antes de iniciar, me gustaría hacer una pregunta. Todos acá estamos involucrados de alguna u otra manera con el mundo de producción y sabemos bien que tenemos pérdidas post cosecha. Entonces la pregunta es, ¿han tenido ustedes pérdidas post cosecha? ¿Cuánto esfuerzo han puesto en un producto que termina siendo después en un reclamo o una pérdida económica en ese sentido en el último tramo de la entrega del producto? Es algo que nos afecta, es algo que es una realidad y vamos a entender un poco el contexto hoy de qué es pérdidas post cosecha en el mundo y cómo lo estamos visualizando. Otro componente del día de hoy es la agenda que quiero mostrarles. Vamos a ver tendencias de mercado y cómo están las regulaciones alrededor, qué significan esas regulaciones que tal vez para algunos son muy conocidas o ya están manejando porque están exportando. Pero no solamente es el exportar el producto, también estamos hablando de pérdidas de alimentos a nivel local, pérdidas de alimentos frescos, vegetales, frutas, pero también hay pérdidas de alimentos por inocuidad en lácteos, en cárnicos y en otros productos procesados. Entonces vamos a entender un poco eso, cómo lo estamos visualizando a nivel global y de nuevo hacia Costa Rica específicamente. Luego, en esas pérdidas de alimentos hay oportunidades, evidentemente, y vamos a entender cómo esas oportunidades pueden ser una palanca para nuestros negocios y cómo los podemos aplicar de forma práctica. Y luego vamos a hablar de aquellas soluciones que en mi práctica profesional he visto que son resultados eh, factibles, tangibles de lo que se está aplicando de esas tecnologías y cómo las pueden también asumir ustedes y aplicarlas en su empresa. Cuando pensamos en las tendencias, tomo acá el último informe de tendencias globales de Procomer. ¿Qué está pensando el consumidor? ¿Verdad? Porque al final estamos atendiendo un mercado. Creo que es importante tomar en cuenta dónde va ese mercado, hacia qué sentido podemos llevar nuestros productos. Y a nivel general, a nivel global, estos son los cuatro aristas que componen la demanda en este momento para las tendencias de este año. Evidentemente, donde más nos interesa a nosotros es en el tema de post cosecha, que la gente quiere consumir productos saludables,
y la gente sigue con la intención de compra hacia productos que sean amigables con el ambiente, que es el punto uno. O sea, un estilo de vida alrededor de algo que me haga bien a mí y que no provoque un daño de donde vino. Y lo otro, junto con eso está el tema de la confianza y la transparencia, que son dos temas súper importantes porque en el manejo de información, en el tema post cosecha, está la trazabilidad y la debida diligencia de la información en el manejo de esos productos que estamos entregando al mercado, que hoy se están apalancando en otro tipo de softwares. Ya hay inteligencia artificial y hay un tema de cómo la gente se puede acercar a un cliente, a un proveedor y hacer las compras por plataformas digitales y demás. Creo que de esta diapositiva rescato esto, ¿verdad? Que son temas súper relevantes a nivel de hacia dónde se dirigen las tendencias de consumo de mercado y veo los retos que hay en esas oportunidades que nos conllevan, que es hoy por hoy, gracias a un buen trabajo de nivel de mercados internacionales, tenemos estos nuevos TLCs. Ecuador es un mercado que recién se abre, Israel, Emiratos Árabes, y hay un mayor posicionamiento de los productos costarricenses a niveles de países de Europa, en el este y el norte de Europa, y así en Asia como en Corea y Japón. Y el reto de estos mercados son logísticos. Entonces, llegar hasta allá también conlleva tener mejores manejos de esos productos frescos que vamos a llevar allá. Y en las tecnologías actuales, con las moléculas actuales, hay muchos puntos de mejora en los que pues tenemos que resolver para poder alcanzar y satisfacer las demandas de esos mercados. En temas regulatorios, eh, creo que es de mucha importancia porque en este momento en Costa Rica ya vivimos como somos un país en punta de lanza con el tema del café libre de deforestación, que en Costa Rica lo logramos obtener y es un diferenciador en la oferta del mercado europeo. Sin embargo, a nosotros en productos en general nos va a llegar una cola de las tendencias en el tema legislativo, en el tema regulatorio, que hay que tener muy en cuenta. Si el mercado principal es Estados Unidos, o uno de los mercados en los que se atiende es Estados Unidos, está la ley de modernización de la inocuidad. Esta ley de la modernización de la inocuidad, o el FSMA, como lo conocen en sus siglas en inglés, trae una exigencia de mayor trazabilidad en los procesos. Inclusive ahora, en junio del año pasado, empezó a fungir el reglamento del agua, en el uso del agua en pre cosecha y post cosecha para el FSMA. Eso quiere decir que hay que tener registros y mantener la trazabilidad de que el agua que se está utilizando en los procesos es inocua, libre de patógenos y segura para el consumo y el uso de los humanos y animales. Eso conlleva también poner más atención en la cantidad de producto que se está aplicando en el agua para desinfectarla, para liberarla de patógenos y tener alternativas que sean amigables con el tema de los residuos en el consumo y no correr riesgos en que el FDA o alguna de las oficinas de control de Estados Unidos vaya a tener ya sea un patógeno encontrado sobre el producto enviado o un residuo de algún químico que estemos utilizando para limpiar esa agua y las superficies en que se está trabajando. Es cada vez más importante para ese mercado el tema de la inocuidad y la seguridad alimentaria. Entonces, es un tema que va a afectar de alguna manera la exigencia en los temas post cosecha en Costa Rica. Por otro lado, el Pacto Verde y su programa del campo a la mesa tiene toda una tendencia a la reducción de la cantidad de agroquímicos o de moléculas que se estén utilizando en procesos de producción o en procesos de manipulación de alimentos. Tiene un objetivo de reducir a un 50% la aplicación de moléculas en la producción y en los productos ofertados en Europa. Eso también tiene pues implicaciones en lo práctico para nosotros como empresarios, que llevar un producto libre de enfermedades post cosecha a un mercado con una distancia considerable y cada vez disrupciones logísticas más evidentes, nos pone entre la espada y la pared de alguna manera, porque nos da
pocas opciones para seguir aplicando productos y exigencias de LMRs, que son los mínimos de residuos, cada vez más bajos. Y no solamente eso, sino también en los mercados hay clientes, llámese grandes cadenas o distribuidores que tienen sus propias medidas para asegurarse que esos LMR nunca serán alcanzados en sus anaqueles. Hay bastante presión sobre eso, entonces hay que abrir una discusión de cuáles son las alternativas que tenemos y para seguir ofertando frutas hacia la Unión Europea, que en los próximos años definitivamente va a ser uno de los clientes principales de Latinoamérica y principalmente Costa Rica, en vista de las situaciones geopolíticas que tenemos actualmente. Eh, yo quisiera que si tienen alguna consulta, recordarles que pueden ir poniendo sus consultas en el chat y las vamos viendo si es relevante en el momento, si no las dejamos para el final. Eh, Importante es que estamos frente esa situación regulatoria y hoy nos atañen también en temas post cosecha disrupciones en los mercados, por ejemplo, temas de clima que nos ponen producciones en riesgo o tal vez cosechas que ya estaban a punto de salir, producto que está preparado, pero hay una situación climatológica que puede desatar la presencia de patógenos en ese fruto, de ese alimento y nos pone en esa decisión, en esa disyuntiva de le ponemos un producto o lo dejamos perder. Y después hay que ser muy eficiente en los procesos de exportación, asegurándonos en la medida de lo posible la mejor calidad de los frutos y las verduras que vayamos a enviar o los productos frescos que vayamos a enviar porque estamos frente a nuevos panoramas de disrupciones en la logística. Tal vez un tránsito como le pasó ahora a las cerezas de China, que iban hacia China saliendo desde Chile, donde 1.300 contenedores se toparon en una situación de que su buque pierde el motor, tiene una avería y su tránsito, que debían ser 26, 35 días, llegó a ser 74 días, provocando pérdidas millonarias y tal vez si tuviéramos técnicas de logística y mecanismos de control de temperatura o alguna gestión interna dentro de los contenedores, tal vez esa fruta pudiera aguantar un poco más y llegar en mejores condiciones al mercado. Sin embargo, en este caso, con los métodos tradicionales, toda la fruta fue desechada y se está procesando en este momento para eliminarla, desecharla y no va a ingresar al mercado chino. Evidentemente tenemos situaciones geopolíticas, como les decía hace un minuto, donde no sabemos en realidad si el socio natural de nosotros, de Costa Rica, va a ser y va a seguir siendo Estados Unidos. Es un nuevo esquema, no voy a entrar mucho en tema político, pero también hay una incertidumbre que tenemos que resolver y hay una presión a abrir nuevos mercados donde las oportunidades pueden ser muy importantes, pero tienen retos importantes también logísticos y de manejo post cosecha. Hay una gran oportunidad en el mundo y quiero entrar en este tema después de ver la situación más específica de diferentes temas. Esto es más generalizado. Alrededor del mundo se habla mucho y es uno de los objetivos de las Naciones Unidas, reducir la pérdida de alimentos. Reducir la pérdida de alimentos puede significar alimentar 1.6 billones de personas en el mundo. ¿Y dónde se da? Es en procesos que estamos nosotros controlando y también donde podemos aportar desde la exportación o desde la producción de los alimentos y la distribución de ellos en los países que los producen, manejando aspectos de post cosecha de una manera más efectiva para que el mercado obtenga un producto más fresco y con mayor vida útil. Hay una parte, por supuesto, que se llama la pérdida de alimentos del consumidor o ya habiendo hecho la venta en los puntos de venta, que no los podemos controlar, es un tema más cultural, pero la gran mayoría de este gráfico que tengo aquí a la derecha son puntos de contacto donde todavía tenemos oportunidades de mejorar en la reducción de esas pérdidas que se dan en esos momentos. En campo, en el tema de almacenamiento, puntos calientes se llaman en algunos aspectos, porque recordemos que uno de los principales factores de éxito en la gestión de la post cosecha es la cadena de frío. En Latinoamérica, en muchos productos todavía tenemos un faltante en la gestión de la cadena de frío para lograr
una reducción de las pérdidas económicas en las cadenas de valor. Esto me lleva a los gráficos que siguen, que es dónde estamos en el tema de pérdidas en post cosecha. Si vemos Latinoamérica, este gráfico es bastante amplio, hablamos de África, de Asia, de Europa, y nuestro objetivo es por lo menos alcanzar la media del mundo o llegar a un nivel óptimo de alrededor de un 10%. Ese es mi objetivo como profesional en el tema de post cosecha, porque sé que con eso tendríamos una competitividad del exportador, una rentabilidad del exportador o del productor de productos frescos potenciada. En Latinoamérica estamos en la tabla media, no estamos haciendo las cosas mal, pero hay puntos de mejora. eh, y realmente en donde los puntos de este gráfico que nos indican dónde se pierde es principalmente en el transporte, la distribución y ese manejo del almacenamiento de los productos. ¿Cuáles son los productos que más perdemos o cuáles son los productos que en Latinoamérica, en el mundo, perdón, son los más afectados por este manejo? Las raíces y tubérculos, por su condición contextual, evidentemente todos en agricultura alguna vez hemos visto cómo se cosecha una yuca y cómo se empaca. Es un tema todavía muy artesanal, que hay otras empresas que están logrando procesos más complejos. Sin embargo, en esta gráfica lo que se refleja es la cultura de la producción de tubérculos y raíces en todo el mundo. Evidentemente es bastante los puntos de mejora que tienen ahí, pero en frutas y vegetales hay un número muy similar y creo que hay también procesos en los que ya se tienen ciertos pasos dados para mejorar en tema post cosecha, pero podríamos todavía dar más. Viendo ese contexto, vamos a Costa Rica. En Costa Rica tenemos un volumen de pérdidas de alimentos de hasta 600.000 toneladas al año. Quiere decir que hoy fácilmente podríamos reducir 100.000 toneladas de estas y tener una disponibilidad de alimentos y una presión por el precio, una oferta al mercado muchísimo menor en precio y ser más competitivos a nivel país. ¿Cómo han querido resolver esto? Hay tendencias hoy en diferentes aspectos, como les comentaba, está el punto de contacto del consumidor, el punto de contacto de las cadenas de distribución, la producción, el manejo post cosecha. Algunas de las tendencias que están sonando más a nivel del mundo es el foggy, por ejemplo, en inglés, las frutas feas, una campaña que promueve hacia el consumidor que la fruta fea también vale, que la fruta fea no es para botarla, sino es una fruta totalmente viable, saludable, que tiene los mismos ingredientes, los mismos nutrientes y los mismos componentes que las otras. Lamentablemente, estéticamente no está en la mejor posición y no es necesario descartarlo. Se puede consumir. Otro aspecto es que ese desperdicio como materia prima entre en un proceso eh, de una economía circular, haciendo que la pérdida se convierta en material que puede generar otro flujo económico y también afectar de forma positiva el impacto ambiental, porque un tercio de las emisiones de carbono del mundo es producido por las pérdidas de alimentos. En esa tendencia hay pues una vía no económica directamente, sino es una vía alternativa, ¿verdad? No llegamos al mercado con ella, pero sí podemos invertir y emplear nuestra capacidad instalada, nuestra producción en generar un nuevo flujo de dinero y así también el receptor, ya sea supermercado o cliente distribuidor, tener también su flujo alternativo y hacer un poco más eficiente y no empezar a discutir quién asume la pérdida, sino tener ya una alternativa para esos productos que están fuera de las características del mercado. Hay también un enfoque desde producción, donde podamos evitar entonces pérdidas post cosecha, en donde hay empresas enfocadas en procesos mucho más complejos, pero entender cómo nutrir una fruta o un vegetal para que sea más resistente a las condiciones que tiene el manejo que va a tener después de ser cosechado.
Hay algunas empresas muy grandes que están desarrollando programas de investigación específicamente para eso. Y algunas variedades de frutas, y no solamente esta que está en pantalla, que es un banano, recién una startup en Ecuador diseñó a nivel genético un banano que no se pone negro cuando se corta. Y en este caso, tal vez para el consumidor final, que sea un consumidor directo de un banano, no va a tener mucho efecto entre la toma de decisión, pero cuando piensas en fruta para procesos industriales de corte fresco, de presentaciones ya empacadas en quinta, cuarta generación, este va a ser un banano que tiene muchísimo más rentabilidad porque el productor va a asegurarse para al fabricante de esos alimentos un banano que no va a generar bajas en rendimiento en su proceso. Esos son abordajes generales que hay como en tendencias en el mundo y parte de mi investigación en el tema de post cosecha para llegar a entender qué es lo que está sucediendo a nivel de mercados en toda la oferta. Ahora les voy a hablar de lo que está aplicado ya en post cosecha que pueden encontrarse en Costa Rica y en la región, y entre ellos están las diferentes opciones que vamos a ir viendo. En esta filmina les hablo de la inocuidad y vamos a ir viendo en detalle cada una. La precisión en dosificación, es que hablamos también de tecnología de agricultura de precisión para producción, pero también hay agricultura de precisión y precisión con inteligencia artificial en plantas de empaque y demás que podríamos abordar más adelante. Vamos a ir viendo una por una. En esta otra está la lista de los otros componentes que están dentro de esta oferta de tecnologías que se están aplicando actualmente y hay un enfoque muy integral de no solamente verlo sobre el producto, sino de cómo es el ambiente alrededor del producto y cómo podemos mejorar esas condiciones para que el producto pues no tenga tanta presión de daño o tanta presión de microorganismos que lo vayan a dañar. Y finalmente vamos a ver cómo también en el tema de información y toma de decisiones con información en tiempo real puede afectar de forma positiva la gestión de la post cosecha. Inicialmente, vamos a ver lo que eh, hoy es una alternativa a la desinfección de superficies, que es una realidad. No tenemos microorganismos como los de antes. Cada vez que usamos y se habla mucho de que la próxima generación de monos cuaternarios es la que va a controlar mejor los patógenos y va a mantener más limpia la superficie. Sin embargo, eh, esa historia y esa herramienta se ha convertido en una evolución cíclica donde ese producto ya no me funciona, tengo que utilizar otro y estar en esa gestión. Este producto o la creación de esta tecnología llega a ser una realidad que corta ese ciclo y a través de la nanotecnología se hace una gestión de los patógenos en la superficie con una efectividad prolongada. Es decir, esto se aplica una vez sobre la superficie y va a generar una cobertura con efectividad contra los patógenos por 8 días. Una semana de trabajo sabiendo que esa superficie va a estar libre de patógenos de una forma certificada y asegurada. Como les decía, corta el ciclo porque es una tecnología que se aplica a través de un método de acción físico y un método de acción químico. Evidentemente tienen biocidas y una mezcla de componentes orgánicos dentro de la solución, pero al secarse genera un sol gel. El sol gel es una composición química que se solidifica por la superficie, pero queda líquido por la parte interna de esa cobertura que se hace a la superficie. Cuando un microorganismo entra en contacto con el cristal, este cristal lo atrapa y elimina el microorganismo exponiéndolo eh, a los químicos que tiene adentro del sol gel. Por lo tanto, no hay descendencia de ese patógeno y corta todas las poblaciones de los posibles patógenos en esa superficie. Este caso es un nuevo mecanismo de control de microorganismos en superficies. Puede ser utilizado en guantes, en herramientas, en hule, en acero inoxidable, en diferentes materiales con la misma efectividad
y por su mecanismo de acción es biocompatible y es biodegradable. Luego que su acción está realizada, él se degrada en básicamente cristales de dióxido de silicio, que es arena, y el componente biocida se descompone y ya llega a ser otros residuos no contaminantes. En este caso, tengo realizamos una prueba de laboratorio donde en esta imagen podemos ver que se hizo una metodología nueva, porque como no tienen los laboratorios claro cómo manejar un tipo de biocida de este tipo, les sugerimos una metodología donde aplicado en un cristal, un cristal completamente esterilizado, un barrido de microorganismos en concentración conocida y luego se tomaron esos microorganismos y se llevaron a una caja Petri para verlos en desarrollo. El cristal de control no tenía aplicado nada y el cristal de tratamiento tenía el desinfectante ya seco y listo para funcionar. Las pruebas dieron resultados muy interesantes. Acá vemos dos de los 5 tratamientos que se hicieron, donde estos dos son los más comunes, o el Penicillium funiculosum y el, y el Fusarium oxysporum. Son básicamente los dos principales mohos que se presentan en fruta. Evidentemente hay otros, pero estos son principales en todas las producciones. Y vimos que en 10 días el cristal que no tenía nada aplicado sí transmitió de la solución de microorganismos conocida, con una concentración conocida, transmitió a la caja Petri producto de esa inoculación que se hizo en ese cristal. Y con el producto desinfectante, el vidrio estaba seco y se trasladó un hisopo, se trató de trasladar algún microorganismo que aparentemente pudiera estar ahí presente y la población fue cero. La prueba se hizo durante 10 días. Estos esquemas de control se hicieron a las 48 horas y vimos que completamente cambia la realidad de un desinfectante en usos prácticos, porque el desinfectante hoy por hoy tienes que aplicarlo, dejar actuar 10, 15, 20 minutos, dependiendo de la casa comercial, y luego de que se retira, porque no puede haber residuos, porque se pueden transmitir a los productos, la acción controladora de microorganismos deja de existir y está expuesta a esa superficie a contaminaciones. Esto revierte completamente la función y espera más bien al microorganismo ahí cuando ya en la superficie está seco y evita que ese microorganismo entre en contacto con el producto de interés de nosotros y lo mantiene libre de posibles contaminantes. Eso lo pusimos a prueba en una planta de empaque, una empresa piñera conocida en el mercado nacional, Upal Agrícola. Pudimos ver su acción específicamente. Me gustaría apuntarlos a que hicimos mediciones en el momento del día de prueba y 6 días después con hisopados, controlando unidades formadoras de colonias y en superficies que están directamente en contacto con la fruta, en este caso piña, en la almohadilla del Sizer, una taza del Sizer, y en superficies dentro del contenedor, ¿verdad? Que muchas veces tenemos un gran control dentro de las plantas de empaque, eh, procesos de inocuidad, protocolos de limpieza de manos, hasta mascarilla les podemos poner a los trabajadores. Sin embargo, ingresa un contenedor a nuestro predio y lo cargamos con la fruta limpia, en lo mejor de nuestro esfuerzo, y ese contenedor viene cargado de unidades formadoras de colonia, espurulando de una manera activa y no podemos evitar que ese contenedor vaya a contaminar nuestro producto. Con esto vimos que aplicando el desinfectante, eh, llevamos a 6 días después las unidades formadoras de colonia a condiciones bastante bajas con respecto al control inicial, y esto se hizo justo después de haber hecho una limpieza del día normal de trabajo de ellos. Entonces, ya habían aplicado los desinfectantes, el agua, el lavado, el detergente y demás, y aún así, en el momento donde dice antes, en la columna que dice antes, había presencia de unidades formadoras de colonia. Eso
nos mostró que la efectividad del desinfectante es bastante positiva y queríamos compartirlo con ustedes para que quede una evidencia de la efectividad que tiene el producto. En el mismo esquema, hablando como les dije antes del ambiente alrededor de los productos, hemos visto una nueva tecnología en post cosecha para el manejo del aire dentro del ambiente que se está empacando. Esto se aplica en ambientes cerrados o en ambientes abiertos que tengan poca ventilación. Eh, Se puede decir que es un desinfectante del aire. Es ionización, el proceso o el mecanismo de acción es ionización del aire. Se liberan iones positivos, iones negativos y aniones negativos al ambiente y producen una reacción en cadena con agentes químicos, físicos y biológicos del aire, evitando así o mejorando así la condición del aire. Y esto se da, el fabricante lo hace bajo la normativa de ASHRAE 62.1 y 62.2. Eso es bueno, ASHRAE es una organización de manipuladores de aire o personas encargadas de ventilación de grandes edificios en Estados Unidos, y ven por medio de la Oficina de Salud de Estados Unidos o la gran la gestión, y trabajan muy de la mano, la gestión de esta cámara está alineada con las necesidades de salud del aire interno de los Estados Unidos. Entonces, la tecnología fue basada en esa función de dar un ambiente limpio a los grandes edificios y mantener una inocuidad dentro de esos edificios para que lo puedan habitar sin riesgo las personas que estén ahí. Y estamos aplicando esa tecnología a manejar el aire dentro de las cámaras de refrigeración o las aires del parque. Esto al final puede controlar no solamente patógenos y partículas y partículas finas en el aire, sino también compuestos orgánicos volátiles, que son normalmente monóxidos de carbono, etileno y algunos otros aldehídos que están en el ambiente que pueden generar olores muy fuertes y dañar la fruta de alguna manera. En pruebas que se hicieron en diferentes laboratorios, se evidenció el manejo de virus y bacterias muy resistentes o bastante importantes para la salud humana. Y ahora que lo estamos manejando para post cosecha, hemos visto también el manejo de esporas y la reducción de disponibilidad de levaduras muy importantes en el tema de manejo de fruta fresca y de vegetales. Como les decía, no solamente es un control muy efectivo para la calidad del aire, sino también es una tecnología muy segura, porque no produce ozono. Es bien conocido por mucha gente en el mundo de post cosecha que el ozono es una herramienta para desinfectar el aire. Sin embargo, tiene sus características de riesgo y condiciones de mantenimiento constante que lo hacen una herramienta pues compleja de manejar en las áreas de empaque y en las áreas de mantenimiento de fruta. En este caso, la tecnología está diseñada para hacer un mantenimiento mínimo y autolimpieza de sus propulsores de electrones que lo hacen muy seguro y una forma muy rentable de aplicar una desinfección del aire para que el ambiente donde estamos trabajando sea más seguro. Quiero comentarles un caso muy interesante. Es una empresa de cannabis en Estados Unidos. Es una empresa que tenía un problema de presencia de patógenos, principalmente bacterias y hongos en las plantas, donde estaban perdiendo mucha producción y aplicaron un programa de ionización en el ambiente, en un invernadero cerrado, trabajaban con luces infrarrojas y en una hora lograron ver cómo las partículas del aire, utilizando sensores y equipos especializados para medir partículas de aire, en una hora y media lograron reducir al 97%, en un 97% la cantidad o la concentración de partículas en ese ambiente. Y luego con una aplicación a los ventiladores
porque se liberan los electrones en el ambiente y los mismos ventiladores que están dentro del invernadero, la planta de empaque o la bodega de refrigerada, es la que se encarga de movilizar esos electrones. Vieron como en un periodo de 24 y 48 horas las cantidades de colonias formadoras, las unidades formadoras de colonias, se fueron reduciendo drásticamente hasta que en 48 horas ya estaban en un volumen mínimo comparado con el punto inicial. Esto es una de las características principales que tiene el enfoque de Ceiba hacia eso, que es o de la industria como tal en las innovaciones de post cosecha, que no es atacar el producto como tal, sino también verlo como integralmente dónde se está empacando ese producto y cómo lo podemos mejorar. Otro aspecto importante, y hablando de agricultura de precisión, es veamos las dosis de los productos o las moléculas activas que estamos utilizando. En el futuro, cada vez vamos a usar más dosificadores digitales. Creo que el error humano es algo que nos ha acompañado en la agricultura todo el tiempo y creo que es algo que tenemos que atender para mejorar en ese aspecto cómo se aplican y cómo son eficientes los productos y los insumos que estamos utilizando. Realmente estas aplicaciones, ya sea en un manejo de post cosecha o en un manejo de dosificación digital en áreas de producción, vamos a ver también resultados en el rendimiento y en el aguante, por así decirlo, de esa fruta en el manejo y llegada al mercado. Importante hoy en la demanda, como veíamos al principio, es que cada vez más hay necesidades de productos que tengan menor riesgo para el consumo. Y en post cosecha ya se están viendo diferentes ofertas de extractos naturales o componentes de aditivos alimenticios manejados con biotecnología para ofertar o nanotecnología para ofertar entonces una alternativa a los fungicidas actuales en el mercado. Este es un caso de un fungicida cero residuos en comparación con una fruta sin tratamiento, que es el control absoluto, y una fruta manejada con un fungicida cero residuos en España. En las condiciones generales le dieron 13 días de refrigeración, que sería una simulación de un tránsito hacia Europa, más 6 días en temperatura ambiente. Estos cada vez son más convenientes porque son productos que tienen un resultado importante en el peso y el desempeño de la fruta en el mercado. Vamos a ver algunas fotos. Este melón fue un melón Galia y vemos como en la fruta sin tratamiento tiene mucho pardeamiento, mohos y se va degradando o se ha degradado ya para el momento de la fruta, de la foto, perdón, donde ya hay algunos de los melones que no son viables a nivel comercial. En cambio, en el tratamiento de la fruta, según las indicaciones que le di, con el producto que es cero residuos, se dio un desempeño comercial muy bueno y una reducción en el pardeamiento muy importante. Hay otras fotos acá que lo evidencian. Este es otro en otra fecha. Este fue para hace unos años. Pero entonces ha venido mejorando cada vez más y vemos que eso es una tendencia en el mercado que tenemos que observar. Hay otro aspecto importante en la gestión de la post cosecha, que es cómo manejamos la logística y cuáles retos tiene esto. Hace unos años, un doctor en la Universidad de Wageningen encontró que dentro de un contenedor de 40 pies hay puntos calientes que pueden llegar a ser mucho más, un 60, un 50% por encima de la temperatura ideal de tránsito del producto. Y ideó o encontró o buscó la forma de cómo resolver este problema. El proceso fue bastante versátil, vieron varias opciones de cómo mejorar el flujo dentro del contenedor y llegaron a una solución específica que hoy es una cobertura de piso que mejora el flujo de aire.
y les quiero mostrar un video para que veamos cómo es que esto llegó a resolverse. La mayoría de la fruta viaja largas jornadas antes de llegar a su lugar de destino. Para llegar a su punto de venta final, los buques deben cruzar zonas con altas temperaturas ambientales. Desafortunadamente, la circulación de aire dentro de los contenedores es ineficiente. Esto crea zonas calientes al interior de este que aumentan la tasa de respiración de la fruta. La forma patentada de Outflow reduce la diferencia de temperatura en un 30%. Con esta mejora en la circulación del aire frío, la tasa de respiración de la fruta se ve reducida, lo que significa menos reclamos y pérdidas financieras y fruta con una mayor vida útil. Eso, antes de continuar, hace que evidentemente las paletas que están al final, en la puerta del contenedor, reciban mejor aireación. Una de las condiciones que se vieron o que se han visto en el proceso de esa mejoría o en la eficiencia de la fruta es que la fruta tiene que estar preenfriada, ya que el diseño del contenedor está hecho para que el aire cruce por todas las paletas y si la fruta está preenfriada, vemos cómo ese flujo, que es el que requerimos, hace que se mantenga esa temperatura estable en lugar de ir por picos en el tiempo del tránsito que se está haciendo. Si metemos fruta caliente al contenedor, el proceso no va a ser eficiente porque el flujo necesita enfriar esa fruta y bajarla. Entonces, es importante que el diseño de las tecnologías esté aplicado de una manera correcta, porque a veces, y lo hemos visto muchas veces en pruebas que hemos hecho, el uso del producto no se aplica como está indicado y eso pues genera efectos adversos en la gestión del producto. Para continuar, otra de las grandes tendencias en insumos que parece un poco contraintuitivo, pero es muy eficiente, es el uso de plásticos de atmósfera modificada o bolsas de atmósfera modificada. Ellas son una forma pasiva de acompañar el producto hasta el punto final con un ambiente que evita el deterioro o el empeoramiento de las calidades de los productos y cada vez ha empezado o cada vez ha mejorado el diseño de estos plásticos en tema de microperforaciones, cómo entienden la transpiración de los productos y cómo se puede acompañar a, por ejemplo, un banano a 50, 60 días de tránsito con una frescura ideal en el mercado o melones que llegan a 30 días sin ningún problema en el tránsito. Básicamente lo que maneja la bolsa es dióxido de carbono y oxígeno con una permeabilidad específica para cada fruta y ventilando el gas etileno que se produzca para que la fruta se mantenga más fresca. Actualmente los plásticos que se usan son reciclables, algunos son biodegradables y se tiene una oferta variada de este tipo de producto o aplicación de un empaque diferenciado. La innovación es que se va a abrir o se está abriendo a otros productos. Usualmente en otras latitudes, en algunas producciones ya se conoce esto desde hace tiempo, pero cada vez se ha ido avanzando en conocer y aplicarlo en diferentes líneas de producción. Ahora les comentaba, importantísimo para una buena gestión de las cadenas de valores, la información óptima y en tiempo real. Usualmente hoy un control de calidad, si lo hacemos en nuestro empaque, pues conlleva una persona, conlleva la realización de un Excel, la toma de fotografías, la gestión de ese reporte, la elaboración del reporte para poderlo enviar por vía de correo y eso puede tomar días. Usualmente, luego de que llega al destino también la fruta, ya sea una fruta que se haya inspeccionado en origen o no, esta fruta va a pasar un proceso de calidad y también conlleva tiempo
en que el reporte llegue al exportador eh, y pueda haberse una decisión sobre esa fruta si hubiera alguna condición en el envío. Todo eso genera mayor confusión, incertidumbre y termina normalmente en una situación donde ninguno de nosotros quisiera estar. Pérdidas económicas o inclusive, lamentablemente, la pérdida de una relación comercial. La actualidad es que hoy existen muy buenos software, muy buenos sistemas de gestión donde podemos hacer controles de calidad aplicados en el momento, toma de fotografías que se cargan a la nube y se entrega un reporte en tiempo real al cliente. Si el cliente tiene alguna situación donde quisiera un punto de mejora, podemos tomar una decisión a tiempo de qué se puede hacer y no esperar el tránsito de esa fruta para llegar al mercado y ver luego que el cliente la reciba y se tome una decisión. Es sumamente importante este tema porque muchas de las gestiones que he visto es el tema de información todavía es una oportunidad importante para mejorar. Y actualmente hay muy buenas opciones para llevar a cabo ese tipo de reportes y comunicarse de una manera estructurada, homologada y transparente con los clientes que nos permita un mejor flujo de decisiones en la gestión de nuestros recursos. Y para terminar, ya llegando casi al final, me gustaría comentarles de una nueva tecnología que está prediciendo y está realmente impactando los temas industriales porque las plantas de empaque tienen ese componente que son motores eléctricos, bandas de empaque. Al final hay montones de piezas en un proceso que cuestan mucho dinero si se llegan a dañar o llegamos a tener que reponer una de esos componentes en la línea de empaque, pudiendo tener hoy una tecnología que nos permite predecir un daño o generar un mantenimiento con el tiempo correcto para programarlo antes de que ya sea un accidente o llegue a ser una pérdida económica. Hoy, en la gráfica a la derecha, vemos cómo la inteligencia artificial está haciendo que en el área de agricultura podamos pasar de 1.3 millones de valor, 3 billones de valor, hasta 3.4 billones de valor solamente en el mercado americano, ¿verdad? O sea, esto es una información fundamentada para el mercado de Estados Unidos, pero hay un efecto de casi triplicar ese valor en una producción agrícola. Si lo traemos a nuestra realidad, aplicaciones sencillas con algunos sensores y alguna computadora con una capacidad normal, podemos realmente generar un cambio. Esta batería de sensores se conectan a los motores eléctricos y por medio de la inteligencia artificial miden sus niveles de vibración, como lo vemos en el gráfico a la izquierda, y cuando las vibraciones internas del motor están por fuera de lo ideal o fuera de lo usual de ese motor, indican una alternativa indican una alerta de que se requiere un mantenimiento especial en ese motor. Creo que ahí hay una gran oportunidad a nivel industrial y es un tema que apalancado en la tecnología actual va a ser realmente un aspecto revelador un cambio drástico en la gestión de los recursos dentro de las producciones agrícolas en Costa Rica. Ahora, me gustaría conocer y terminar con esto, es toda innovación. El escritor Alex Rovira, un español empresario, bastante inspirador para mí, nos dice esta frase, es una frase conocida de este escritor, dice, toda innovación nace de la confianza. Así que es una invitación a ustedes a que confíen en que estas innovaciones, estas nuevas tendencias que están ahí, pueden ser una oportunidad para ustedes y no en ustedes en sus procesos productivos. Ahora me gustaría escucharlos y ver si tienen alguna consulta eh, y agradecerles nuevamente por el tiempo de esta tarde, que espero que haya sido de mucho provecho para ustedes. Muchas gracias, don Juan José. Tal y como le indico, don Juan José, si tienen alguna consulta o comentario, podemos destinar algunos minutos y nada más de levantar la mano o nos pueden escribir ahí en el chat.
No veo a nadie. A ver. Caso que no hubiera ninguna consulta o comentario, recordarles que en los próximos días don Juan José nos permitió que esta sesión fuera grabada y por lo tanto pueda estar en las redes sociales de la Cámara. Y si tienen alguna consulta para que le puedan hacer directamente a don José, pues ahí tienen el contacto o lo pueden canalizar también por medio del Centro de Innovación de la Cámara Nacional de Agricultura. Muy bien. Aquí hay un comentario, don Juan José. Dice, con estas alternativas, el desarrollo del mercado de frutas de Costa Rica en China está cada vez más cerca, nos lo hace don Mario Rodríguez. Muchas gracias, don Mario. Bueno, es una pregunta compleja, pero creo que sí hay, obviamente, unas herramientas ahora interesantes para lograr que las condiciones de llegada de la fruta y también productos, ¿por qué no? Productos más procesados tengan mejores condiciones en el mercado asiático, no solamente China. Digo compleja la respuesta porque al final estamos dependiendo del mercado logístico y las ofertas de opciones hacia ese mercado que lo hagan viable, pero creo que sí hay una ventaja en la utilización de estas tecnologías, estas tendencias, en acceder a ese mercado de una manera con mejor calidad y adaptándose un poco a esos tiempos de tránsito y esas situaciones dentro del mercado asiático como tal, que pues son retos ahorita importantes para nuestro país. Gracias, don José. ¿Alguna otra consulta o comentario? Incluso para hacerlo más dinámico, pueden abrir el micrófono y hacerla directamente. Sí, claro, es Bien. totalmente Bueno, abierto. Esto es una conversación a partir de ahora y me gustaría saber sus comentarios. en caso de no haber ningún comentario o consulta, pues agradecerles por su disposición y tiempo para esta tarde. Igual de parte del Centro de Innovación de la Cámara Nacional de Agricultura, agradecerle al ingeniero Juan José Bolaños por este webinar, por esta charla tan importante y indicarles que estén atentos a las próximas semanas que vamos a tener otro tipo de otros webinars y recordarles que este material va a estar en los próximos días en nuestras redes sociales. Que tengan una linda tarde y muchas gracias. Bueno, muchas gracias.